hablar de este tema que nosotros hablamos y tocamos de oído, Galle. Pero ¿Qué Manu, sabe él? Un crack. obviamente, él es docente universitario, sociólogo y además es el director de la consultora Proyección, que tiene numeritos sobre lo que se viene, ¿no? Y quizás un poco el estado de ánimo, podríamos decir, Eso, el humor. más incertidumbre que certeza. Bien. Igual, Mira. ¿no? Esta elección. Titular. El Más otro día, incertidumbre que certeza. Veníamos analizando el panorama la semana pasada y lo que teníamos era que la pelea se estaba dando cada vez más entre Santoro y Adorni. Sí. Adorni representaba mucho más al antikirchnerismo que los penatos, ¿no? Y entonces se habían puesto medio palo a palo. Ahora hay que ver qué pasa con ficha limpia. No porque la gente Eso defina su voto por ficha limpia, creo que no es esa la cuestión, pero sí que le dio mucho protagonismo a los penatos, que era lo que necesitaba. Está hace 5 o 6 días caminando con Macri en los canales, en las radios, en los barrios, digamos, haciendo campaña con Mauricio Macri y con un argumento a favor, por lo menos con algo bien sólido de lo que hablar, ¿no? Y que va en este mismo sentido. Se muestra como anti-kirchnerista. Es la que quiso evitar que Cristina Kirchner sea candidata. Hoy me parece que la pelea del lado de la derecha está por ver quién es más anti-kirchnerista. Se están peleando por eso. Bueno, de hecho, ayer estuvo en TN, en el programa de Johnny Viale, y cuando comienza a hablar dice, yo soy anti-kirchnerista. Ah, bien. Lo primero que dice es eso. Y no es casual, ¿no? No, Tiene no, que ver con esto. con una planificación, Por sí. supuesto, y con un poder también discursivo que apunta a esto, ¿no? Al marcarse y posicionarse en la vereda opuesta a. Exacto. Es que lamentablemente la campaña porteña se nacionalizó. A mí lo miro, la verdad, de una manera crítica. Me parece que se subestimó un poco al electorado, pues se llenó de candidatos que no les interesa ser legisladores, seamos honestos. Claro. En eso Es lo que decía coincidir con Caruso. sí. Y que están disputando otra cosa, están disputando poder, cómo se va a rearmar el tablero político de acá para adelante, cómo se va a armar en la provincia de Buenos Aires, que le importa mucho a todos. Entonces, en ese contexto de nacionalización, donde no se habla de los problemas de los porteños, lamentablemente, para la gente que se merecería el porteño que se hable de eso, pues es una elección sobre todo local, en ese contexto de nacionalización se configuró la elección en ese encuadre, kirchnerismo, antikirchnerismo. Ya, pues yo decía, hace 20 días atrás, aunque parezca trivial, se hablaba si había olor a pizza o no. ¿Te acordás? Sí, claro. Por lo menos era un tema que tenía que ver con la ciudad. Así arrancó. Y Santoro con los containers de basura. Exacto, ¿no? pero por lo menos era un tema de la ciudad. Ahora se está hablando de ficha limpia, que la verdad que a la ciudad sí le puede importar a la gente, digamos, como tema global, pero puntualmente la ciudad no debería. Sería como que se estuviera hablando de economía, ¿no? De la economía de Milei. Me parece que es otra cosa. Entiendo que lo de ficha limpia genera un clima, entiendo que si la economía está estable o inestable, le genera un clima también más cómodo a Adorni para hacer campaña. Y que, a ver, que se nacionalice la cuestión es un poco inevitable, pero es inevitable primero porque bajaron a jugar candidatos nacionales. O sea, sí, claro. La política decidió ir a pelearse o hacer una una va con Macri y el otro va con Milei a hacer campaña. Y Santoro dice voy solo. O sea, y Santoro también muestra que no va con Cristina. Claro, igual también, no va a ir con exacto. Alberto tampoco. No, pero está bien que él decide no va a llevar a Dylan a pasear a la plaza. No, claro, sería muy raro. Pobre, si escucha esto seguro se va a enojar, pero le mandamos un abrazo. ¿Qué lectura haces de las elecciones del domingo? ¿Qué lectura hago de lo que va a pasar? De lo que pasó. De lo que pasó en las elecciones a nivel nacional. Vengo de Jujuy justo. Bueno, porque sé que tenés una perspectiva de lo que está pasando en el interior del país. Digo, a veces uno es medio porteñocéntrico, ¿no? Sí. Ambacéntrico, me gusta decir, porque nosotros tampoco somos de porteño. No, claro. Pero me parece que hay como una lectura en general que se puede hacer de cara también un poco a las elecciones nacionales de acá a 2 años. Y es porque también me imagino que se hace una evaluación de estos 2 años del presidente Javier Milei. Sí, yo creo que mucho más va a pasar eso en octubre. Sí, en octubre tenemos que hacer una lectura nacional, pues son elecciones nacionales. A mí me gusta una frase, lo voy a citar a Gustavo Córdoba, un colega, ustedes lo reconocen. Sí. Hemos hablado alguna vez. Claro, Gustavo Córdoba y Paola Sudan tiene una consultora que dice lo que pasa en las provincias queda en las provincias, ¿no? Mira. Una frase bastante simpática. Claro, lo que pasa en Las Vegas. Como lo de Las Vegas. Y un poco es así, la gente en las provincias, yo vengo de Jujuy, no estaba discutiendo Milei sí, Milei no, Cristina sí, Cristina no. Estaba discutiendo liderazgos provinciales. Estaba pensando en lo local. Siempre lo nacional sobrevuela, siempre las marcas nacionales tienen un peso. Pasó, por ejemplo, en Salta, que le fue, bueno, en Jujuy también, en las ciudades, le fue bien a la Libertad Avanza. Yo creo que hay un contexto en que Jujuy y Salta en de capitales capital. le fue particularmente bien.
un contexto en el que la marca libertaria se consolidó, podemos decir, no creció. Ahora si quieren les cuento algún dato respecto a eso. Pero sí se consolidó y es como pasaba en 2016-17 con el macrismo. Ir con el sello amarillo de Juntos por el Cambio te daba como cierta frescura, sos lo nuevo. En este momento cualquiera que se ponga el traje libertario tiene un plus. Eso no hay que desconocerlo. Pero después yo también relativizaría el éxito de la Libertad Avanza en las provincias. Salta, que fue de lo que más se habló, el candidato de Milei sacó 60.000 votos menos que Javier Milei, una parte importante del electorado. Sacó 10% menos. En Salta 60.000 es mucho, digamos. Acá parece que es un numerito, claro, pero allá es mucho. Es mucho, es una parte importante del electorado de la provincia de Salta. O sea, a los candidatos de Milei le sigue yendo peor que a Milei. Pero le fue bien a los oficialismos, digamos, se puede decir como por eso general. Es clarísimo eso, Galle. A los oficialismos provinciales le fue bien. Eso indica que es una elección más provincial que nacional. Que lo que se juega ahí es el liderazgo provincial. Le fue bien a los oficialismos. La Libertad Avanza consolidó sus sellos, si quieren, a nivel federal. No creció, porque algunos están diciendo que creció. Y después otro tema que es muy importante y que va a afectar el resultado de la Ciudad de Buenos Aires es el ausentismo. En promedio, en las 5 provincias que se disputaron hasta ahora, incluimos Santa Fe, que fue hace un tiempo, 10% cayó la participación. En algunas provincias 14 llegó al 14%, como Chaco, por ejemplo, como en Santa Fe. Eso te iba a preguntar, de Chaco, ¿qué lectura ves? Porque, nuevamente, ¿no? El apostar a una cara conocida, a alguien muy vinculado con el kirchnerismo, en este caso Capitanich, y volvió a irle mal, muy mal le fue. También es relativo, Cami. Sí, por eso te pregunto. Yo te lo relativizaría, porque si sumás la otra lista peronista, sí, era una elección de polos, digamos. Ok. Palo a palo, incluso podía ganar si sumás linealmente los votos de Capitanich con la tercera fuerza, que era peronista. Y creo que eso es un mensaje en Chaco, en Jujuy, en Salta, si quieren también en Santa Fe. En San Luis. En San Luis, un mensaje para el peronismo en general, que con niveles de conflicto muy grandes, dividido, pierde, ¿no? Claro. Eso está clarísimo. No tiene ninguna chance de ganar. No hay una parte del peronismo que sola pueda ganar. Puede hacer una mejor elección, como hizo Capitanich, si lo comparás con los peronismos de Salto de Jujuy, pero no le alcanza para ganar sin unidad. Me parece que eso es una lectura que el peronismo ya está empezando a hacer. Me parece que hay varios ejemplos. Bueno, nosotros lo mencionamos la última vez que viniste, esto de que si bien no crece la Libertad Avanza, quienes están en duda tampoco eligen a la oposición, ¿no? Que me parece que es algo clave que va quizás a suceder de cara a las elecciones que vienen a nivel nacional. Yo te lo grafico así. Persona que votó a Alberto Fernández en 2019, se desilusionó, eligió a Milei como alternativa o como enojo, se desilusionó con Milei, no va a votar. Claro. Ese es el camino que está pasando. Ah, mira. Claro, la mayoría de los ausentes de ahora hicieron ese recorrido. Era como que era su última opción. Como ya que probé se con cansó, los políticos tradicionales, ya probé con el que venía de afuera, no tengo más que probar. El votante, ex votante peronista, desilusionado, que eligió a Milei enojado y que ahora siente que no le responde económicamente y dice, no, basta, no voy a votar. Bueno, recién Caruso Lombardi decía eso, ¿no? Que cuando se acercaba a la gente para darle las boletas, ¿no? El folleto, lo que respondía era que estaban hinchados, ¿no? De acá a la China. Yo hablé con un dirigente muy importante acá de Matanza, principalmente que está en La Ferrer y por allá, y lo que me decía es, yo le pregunté, ¿cuál es qué ves vos, ¿no? De la gente. Está cansada, está harta. Eso lleva a la elección de no votar, justamente, ¿no? Y es que si nadie te representa, ¿qué haces? ¿Te quedas en tu casa? ¿Para qué vas a ir a hacer una fila? ¿Es algo que vos lo ves en las encuestas? Esto del cansancio, del hartazgo. Se ve sobre todo en Focus Group, en Quali, donde hay cierta hasta resignación, porque en otro momento podemos decir había bronca, 2001, ¿no? Sí. Claro. Mucho enojo se trasladaba al voto en blanco, al voto castigo, voto blanco, impugnación, demás. Sí. Hoy es, bueno, ya está, me hincharon las bolas todo, claro. Me quedo en mi casa, no voy a ir a votar, no les voy a hacer el juego. Y creo que la política no está haciendo la lectura correcta. Empecemos por la Ciudad de Buenos Aires. Yo se lo decía a Caruso, para mí están subestimando al electorado. Sí. O sea, están disputando poder a nivel nacional, usando la elección porteña, que es una elección local. No se habló, o sea, sí, el eslogan de Lola Piz, Santoro en sus redes, pero digo, si uno ve globalmente el discurso de la campaña, o si quieren el debate, de los problemas porteños se habló muy poco. Porcentualmente se habló muy poco, se habló mucho más de si sos kirchnerista, antikirchnerista, se tiran con de todo, ¿no? Sí. Y la gente ya está un poco hinchada, que se va virando hacia los nombres más que a los espacios. Sí. ¿Eso se nota también? Digo, cada vez más. Digo,
se busca a Santoro, que dentro de, digamos, es de los que menos se presentó en el último tiempo. Yo me acuerdo del Lamen, de Recalde, no sé, digo, Santoro es de los más limpios, si querés, entre todo, que no está salpicado y demás. Por decir uno, que las encuestas no sé cómo lo tenés. Sí, sigue ganando. Hoy primero, pero muy parejo con Adorni. Ahora estamos midiendo para ver qué pasa con los penatos, ¿no? Si este efecto del último tiempo le hace crecer. Claro. Y por último, no quiero dejar de preguntarte, ¿cómo pensás que impactó la votación de ficha limpia a nivel nacional? ¿Por qué? Porque se habló mucho de la aceptación o de la aprobación general de la gente a ficha limpia, ¿no? Se hablaba de casi un 70%, entre 60 y 70% de gente que aprobaba y estaba a favor de la ficha limpia. Me imagino que esto cuando cae, ¿no? Tiene que tener una repercusión en las personas. ¿Ustedes lo midieron, saben? Sí, primero si haces una encuesta y preguntás si estás a favor de que alguien que está condenado. A veces pareciera que el sentido común no... En general la gente está a favor, como si preguntás si estás a favor de ir a comer un asado con tus amigos el domingo. Y sí, ¿quién va a decir lo contrario? Eso me parece que no es un indicador de consensos políticos respecto a este caso particular de ficha limpia, a esta justicia definiendo políticamente, porque también preguntás por el nivel de aprobación de la justicia y es bajísimo. No, nada. Es el actor social más deslegitimado de nuestra democracia. O sea, todo me parece que hay que poner en escena. Después, si impactó o no impactó, creo que está en desarrollo la noticia para mí. Están disputando por eso. En este momento el mileísmo y el macrismo están disputando por ver quién se puso al hombro esa idea. De hecho, Milei no aceptó que fue una derrota y dice, nosotros le impulsamos, Macri salió a responderle, todo lo que ustedes ya saben. Creo que está en desarrollo, veremos qué impacto real tienen una opinión pública que está hinchada de las bolas, que por ahí cambia el noticiero y mira otra cosa, pone Netflix. Sí, es cierto. Se notan los ratings también. Digo, claro, si querés mirarlo de alguna manera, los ratings de canales de noticias en picada. Pero bueno, es lo que pasa. Manu, gracias. A ustedes. Un placer, Nosotros hacemos una tanda, escuchamos un poquito de música. Ya está el profe Carbone, el otro lado, preparándose para conversar con nosotros en un ratito.